Oigan, y como ya lo decíamos en la pausa comercial, es martes de debate de DPC y vamos a hablar acerca precisamente de este tema que estamos tocando, del tema del desabasto de agua. Por eso están con nosotros César Cravioto, él es senador de Morena y vocero de la campaña de Clara Burgada. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. También está con nosotros Alejandro Piña, coordinador de Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y evidentemente no podía faltar Federico Dorin, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias a los tres por estar aquí con nosotros en DPC para hablar de este tema que de verdad a los ciudadanos de la CDMX nos está preocupando muchísimo. Ya la Conagua lo advirtió, hay un día cero en el que el agua se nos va a acabar. Vamos a empezar como Movimiento Ciudadano para ver qué están haciendo al respecto, cuáles son las propuestas para terminar o tratar de mejorar este problema. Muy bien. Bueno, primero comentar que efectivamente vivimos una crisis hídrica, la más grande que hemos tenido en la historia. El sistema Cutzamala, que es el que abastece una parte del agua que recibimos en la ciudad, que regularmente a estas fechas se encuentra un 76% de su capacidad, hoy lo tenemos a menos del 40%. Evidentemente eso se ve reflejado en los cortes que se tienen en las distintas alcaldías. Sin embargo, las propuestas que vemos por parte del gobierno no van a atender las causas que originan el problema. Simplemente son soluciones paliativas a través del reparto de agua con pipas. Hoy la Ciudad de México vive una situación en donde la mitad de su población prácticamente no tiene un servicio eficiente de distribución de agua, lo cual pues está violentando uno de los derechos fundamentales que tienen los seres humanos, que es el garantizar el derecho al agua. Me parece que es una de las causas de izquierda más prioritarias que debiéramos atender. Sin embargo, este gobierno no lo ha hecho. Claro. No es un problema de ahora, hay que decirlo, es un problema que venimos arrastrando de mucho tiempo atrás. Sin embargo, no ha habido intenciones de solucionarlo, solamente soluciones incompletas, paliativas. Claro. Eso aunado a la baja del presupuesto que se ejerce para el tema del agua, la mala infraestructura. En fin, es un problema grave y que hasta ahora muy complicado, pero sí, que requiere de atención inmediata y de, por supuesto, una planeación para los siguientes años y poder resarcir todo este problema. César, como representante del partido gobernante de la Ciudad de México, ¿qué tienes que decir al respecto? Bueno, hay un cambio climático y eso afecta a México, a las grandes urbes de prácticamente todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque es uno de los... el agua se está acabando en el mundo y tenemos que tener otras formas de utilización. Primero, desde racionalizarlo, todos los que tenemos ese privilegio de tener agua abriendo la llave de nuestra casa, pues no desperdiciándola, bañándonos rápido, utilizando, por ejemplo, para riego, pues no agua potable, etcétera, etcétera. La industria también tiene que cambiar sus hábitos y, por supuesto, el tema de la inversión pública. En el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se cuatriplicó la inversión y por eso no tenemos una crisis mayor en el tema del agua. Vimos, por ejemplo, en Monterrey hace 2 años un tema serio del agua, se invirtió y pudieron salir adelante. Claro. No es de que haya un día cero, de que sepamos que el día tal ya no va a haber agua en la ciudad, no, eso no es real, pero sí tenemos, insisto, que racionalizar y tenemos que proponer soluciones de fondo, claro, que no solo son aisladas en la Ciudad de México, es un asunto metropolitano, global. Es un asunto global que se tiene que atender y ahorita daré algunas propuestas que está haciendo Clara Burgada, Federico, como nuestra candidata. Muy bien. Federico, ¿cómo ves esta situación de lo que acaban de plantear los dos representantes de MC y de Morena? Mira, yo creo que es la conjunción de 2 factores. Uno que mencionó Alejandro, que es correcto, la falta de inversión en la materia. ¿Qué hicieron los diputados, la mayoría de Morena en el Congreso de la Ciudad? La inversión física, es decir, lo que destina el gobierno de la ciudad a combatir las fugas. Hay que recordar que el 35% del agua se pierde en fugas en esta ciudad. Pasó de 7.301 millones en 2019 a solo 2.639 el año pasado. Es decir, el año pasado destinaron el 36% de lo que habían destinado en 2019 a
combatir la fuga de agua. Hay 9,000 millones de pesos a pesos constantes que dejó de invertir Morena en este sexenio en el combate y prevención de las fugas. No ha habido una sola obra hídrica importante en la ciudad. La última, que fue de gran calado, fue la que hizo el gobierno de Calderón con Ebrard, el túnel del emisor Oriente de más de 50,000 millones de pesos que saca las aguas negras hacia el estado de Hidalgo. Y la última planta importante de tratamiento de aguas es la de Totonilco, que está en ese mismo proyecto del TEO. Si el gobierno no invierte, si el gobierno no tiene proyectos relevantes, si el gobierno es solo un mero espectador del cambio climático, de circunstancias ajenas a su control, pues nos deja a merced a los ciudadanos. También está el tema de las políticas públicas, ese me parece que hay que abordarlo en otra etapa. Pero ¿qué hizo Morena? Nos subió 22% el cobro por el derecho de agua a los capitalinos y no invirtió, más no se reflejó en el gasto, y encima la recaudación, con ese 22% de incremento, se les cayó 1,200 millones de pesos a pesos constantes de lo que había recaudado en 2019 el propio gobierno de Morena. Es un mal gobierno con malos resultados. Entonces, ¿cuál sería la propuesta en concreto, en específico, para este problema tan importante que tenemos los ciudadanos MC? Mira, Salomón Chertorivsky ha presentado ya desde el día 2 de campaña una serie de propuestas que atienden el problema del agua, no para esta elección, no para ganar la siguiente, sino para las futuras generaciones. Necesitamos convertir esta ciudad en sustentable y para ello uno de los primeros problemas que hay que resolver es el de las fugas. Efectivamente, cerca del 40% del agua se pierde en fugas y necesitamos resarcir. Hoy existe tecnología para poder recuperar todas las tuberías que por corrosión, que por el tiempo, más de 50 años que no se ha invertido en infraestructura, necesita rehabilitarse. Con eso podríamos resolver el problema de la fuga. Necesitamos también una infraestructura de reutilización del agua. Por un lado, esta ciudad es una tragedia porque, por un lado, muchas personas carecen del agua en sus viviendas, pero por otro lado, cuando nos llueve poquito, se nos inunda la ciudad. Entonces necesitamos reutilizar, tener mejor capacidad para captar y para distribuir el agua de manera eficiente en toda la ciudad. Un programa de reforestación es fundamental en la ciudad. Los bosques nos ayudan también a la captación de agua, a poder alimentar, inyectar agua a los mantos freáticos de la ciudad. Necesitamos reforestar. El gobierno ha cometido un grave error, me parece, con programas como Sembrando Vida, donde en zonas, efectivamente es un tema mucho más amplio de la ciudad, pero por ejemplo en zonas como Michoacán, que tiene las presas más grandes que alimentan el Cutzamala, pues han deforestado los bosques para convertir eso en suelo para plantar árboles frutales a causa del programa Sembrando Vida, pues lo cual también ha reducido la capacidad de captación de agua en las presas. Por último, un fondo exclusivo para la gestión del agua en el Valle de México. Se necesita un fondo exclusivo que no es para, insisto, para los próximos años o el próximo sexenio. Tiene que ser un fondo para las próximas generaciones que administre de forma eficiente el tema del agua. Es correcto. César, ¿cómo ves estas medidas? ¿En qué se diferencian a las tuyas o a las de Morena? Bueno, lo que está planteando Clara Brugada es garantizar que haya 20 metros cúbicos adicionales por segundo en la ciudad. Para lograr ello, primero rehabilitar 11 fuentes de abastecimiento que tiene la Ciudad de México, ampliar la capacidad de almacenamiento de agua de lluvia en la laguna de Zumpango, la sustitución de agua de riego que antes se hacía con agua potable, hacerla con agua tratada de calidad, sectorizar y reducción de fugas, lo que también ya se comentó aquí, eficientar junto con el gobierno federal todo lo que viene del Cutzamala, recuperar mantos acuíferos aquí en la propia ciudad, inyectando millones de litros de agua en las zonas donde se tiene que justamente recargar el acuífero y bueno, duplicar el programa de cosecha de agua que inició en este gobierno. En muchas casas en Iztapalapa ya hay esa recolección de cosecha de agua de lluvia. Necesitamos ampliar este programa y también hacer una supervisión para que el uso del agua sea un uso más racional entre todos los ciudadanos y las industrias y las empresas en esta ciudad. O sea, el tema del agua es un tema que llegó para quedarse, que todos tenemos que
entender que todos tenemos que racionalizar el uso, eficientar el uso del agua y que como sociedad todos tenemos que contribuir y, por supuesto, inversión pública. Federico, ¿estas medidas son buenas, son viables, son suficientes? ¿Cómo ves todas estas propuestas de Morena y MC? A ver, es que hay mucha coincidencia porque muchas de ellas tienen un origen técnico. Por ejemplo, mis dos compañeros han hablado de captar agua pluvial. Pues nadie va a estar en contra de eso. Si nosotros lográramos aprovechar tan solo la tercera parte de todo el agua de lluvia en la ciudad, no tendríamos un problema hídrico. El problema es que no existe la infraestructura. La diferencia en donde consideramos nosotros que está en quién sí ya lo supo hacer y quién solo promete que dice que lo va a hacer. Santiago Taboada estableció captadores de agua de lluvia en la alberca olímpica, ha captado más de 24 millones de litros. Todos los edificios públicos de la alcaldía funcionan con agua de lluvia, no para consumo humano, pero todos los otros servicios de la alcaldía salen de esa captación. Se da el excedente para algunos parques, jardines. Esa política pública se tiene que ampliar, se tiene que invertir en tratamiento de aguas residuales, no de agua negra, pero de agua residual. Ponemos el ejemplo de la ciudad de Nueva York, que tiene una población similar a la de nosotros. Ahí se vuelve a tratar el agua hasta 7 veces. Aquí el agua solo se trata una vez. Hay que meter dinero público, hay que invertir en eso hay una enorme coincidencia. Y bueno, si los ciudadanos podemos poner nuestra parte con mecanismos propios, ahora que yo estoy tocando puertas, la gente me pregunta un poco por lo que dice César, ¿cómo puedo yo contribuir a yo captar mi propia agua de lluvia? Porque ya no confío en que el gobierno me la pueda abastecer. También si los ciudadanos podemos poner nuestro granito de arena, sería una gran decisión. El gobierno tiene que impulsar una política pública no partidista, para que todo el mundo tenga la opción, no nada más los que votan por el partido que está gobernando una alcaldía o el gobierno de la ciudad. Tenemos una última ronda donde cada uno de ustedes me va a decir cuál va a ser el uso político que se le dé al agua para el siguiente jefe de gobierno. Empezamos contigo, Alejandro. Mira, me parece que tiene que ser uno de los principales prioridades para atender en el próximo gobierno. Salomón Chertorivsky ha venido estudiando el tema del agua, no recientemente, de 10 años ahora, ha actualizado información, se ha metido a entender a profundidad cuál es el problema y la complejidad que tiene ello, pero además a construir las soluciones que se requieren para solventarlo para las próximas generaciones, insisto. Me parece que es fundamental que la ciudadanía tome en cuenta quién es la persona que técnicamente es el más solvente, el que tiene el mayor conocimiento sobre este problema y quien realmente lo va a resolver. Las otras dos opciones son opciones que ya han gobernado, que ya le han fallado a la ciudadanía, que no han logrado resolver este problema ni muchos otros que tenemos en la ciudad actualmente y que sin duda Salomón Chertorivsky es quien puede darle solución de una vez por todas a este y a muchos problemas que padecemos en la ciudad. Muy bien. César Cravioto, representante de Morena, y de Clara Brugada, la misma pregunta. Bueno, como decía inicialmente, es un asunto de la zona centro de la ciudad. No podemos, la Ciudad de México, solitos resolver el tema del agua. Afortunadamente, pues Morena gobierna Michoacán, Morena gobierna Hidalgo, Morena gobierna el Estado de México, Morelos. Entonces va a ser un asunto de toda la zona centro de la ciudad y Clara dice, entre 3 mujeres vamos a resolver el tema del agua en la ciudad. Claudia Sheinbaum como presidenta de México, Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México y por supuesto Clara Brugada en la Ciudad de México. Perfecto. Se van a hacer políticas y a tu pregunta concreta, el tema del agua será prioridad para el próximo gobierno que encabece Clara Brugada. Perfecto. Federico Dorin, representante del PAN, la misma pregunta. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que no vamos a caer en estas provocaciones. Habiendo dicho eso, el agua tiene que ser un tema prioritario. Para Santiago es un tema fundamental en la ciudad. Sin agua no hay paz social, sin agua no hay inversión y desarrollo económico, sin agua no hay estabilidad. Es el tema que debe de atenderse de manera urgente. Vamos a hacer una concertación con el gobierno federal. Nosotros estamos confiados en que se va a actuar con responsabilidad. Existe un antecedente del fideicomiso 1928, era un fideicomiso en el que aportaban dinero las entidades federativas y el gobierno federal, cuando sí se veía la ciudad con responsabilidad, cuando no se veía con estos dogmas partidistas, y nosotros preferimos invertir en proyectos de la ciudad como este
a diferencia de este tren que se descarriló ayer, o el aeropuerto que no tiene vuelos, o la aerolínea que no tiene pasajeros, o la refinería que no genera combustibles. Nosotros vamos a presentar proyectos viables que solucionen de fondo el problema que el cambio climático está agravando en esta ciudad. Muy bien, les quiero agradecer a los tres. Gracias por estar con nosotros en este martes de DPC. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Sí, para seguir debatiendo. sí. ¿Les parece? Entonces aquí bien. nos vemos. Tenemos una cita, ¿eh? Gracias a los representantes del PAN, de MC y también de Morena para hablar acerca del tema del agua.